Bien, buenas tardes jóvenes. En este momento pues vamos a empezar hablando sobre lo que son diagramas de flujo. En este caso en la clase de programación 1. Su servidor Byron Colindres con el tema diagramas de flujo. En este caso, ¿qué es un diagrama de flujo? Es la representación gráfica del flujo lógico de datos que se utilizará en la formulación de la solución de un problema. Un diagrama de flujo debe proporcionar información clara, ordenada y concisa de todos los pasos a seguir. Entonces, cuando hablamos de diagramas de flujo, estamos hablando obviamente también de programación. Recordemos que el programar es un proceso, ¿sí? Y los procesos son paso por paso. En este caso, hablando de diagramas de flujo, se le enseñará a usted cómo poder elaborar un pequeño programa utilizando símbolos, ¿ok? Y usted lo entenderá de una mejor manera. Veamos esos símbolos. Dentro de los símbolos tenemos lo que es este óvalo, que nos indica lo que es el inicio del programa y el final del programa. Tenemos también lo que es el rectángulo, que nos indica el proceso que se está realizando, qué proceso va a ir después o qué paso va a ir después del paso anterior. Por otro lado tenemos este símbolo, que es el símbolo de datos, que nos indica lo que es una entrada, nos indica salidas y nos indica impresión de información. ¿Qué va a leer en el ordenador? ¿Qué va a leer el ordenador? Es decir, esa sería una entrada de información para el ordenador, para que éste pueda identificar la información. Y por acá tenemos qué va a leer el usuario. Sería una salida de información, es decir, salida de información en la pantalla para que el usuario pueda visualizarla. Por otro lado tenemos lo que es el rombo, que nos indica una decisión. No vamos a hablar del rombo en este momento porque estamos viendo pequeños programas secuenciales. Y finalmente tenemos el símbolo que indica lo que sigue de la operación a realizar y une un símbolo con otro. Veamos un pequeño ejemplo sobre cómo funcionan estos diagramas de flujo en un programa, en un pequeño programa en PCIN. Acá tenemos un pequeño programa en donde decimos definir. Aquí vamos a definir las variables. Este pequeño programa lo único que hace es sumar dos números. Definimos la variable num1, num2 y también la variable resp. Tenemos acá, si podemos ver acá, estamos viendo que empieza el programa. Entonces estamos utilizando el símbolo de inicio, que ya decíamos anteriormente que viene siendo como un óvalo. En este caso pues seguimos con la parte del proceso. En la parte de definir un número estamos haciendo o iniciando el proceso del programa. Tenemos acá la flecha que nos indica la conexión de un símbolo con otro. Y tenemos aquí una salida en pantalla, es decir, el mensaje que nosotros vamos a enviarle a nuestro usuario para que éste pueda leerlo en pantalla se ubicará en el diagrama de flujo con el símbolo de datos, ¿verdad? También por otro lado tenemos lo que es la lectura, que en este caso sería una entrada de información para que el computador pueda leer esa variable que tenemos acá. Entonces el computador lo que hace es leer esa información. A eso se le considera una entrada de información. Luego tenemos lo que es digite otro número, que esa sería una salida de información, es decir, lo que el usuario va a visualizar en pantalla. Y esa salida de información nosotros la visualizamos o la colocamos dentro de un símbolo de datos. Por otro lado, pues le decimos al computador que lea esa información, que lea ese número que ese usuario ha insertado, y sería una entrada de información y lo colocamos dentro de este símbolo de datos. Y finalmente pues tenemos lo que es otro proceso, que en este caso a la fórmula que tenemos ahí, ese sería un proceso, y los procesos ya sabemos que van dentro de los rectángulos. Y finalmente tenemos lo que es en un símbolo de datos, lo que es
la información de salida, que sería este pequeño mensaje que el usuario va a poder visualizar en pantalla, y mandamos a imprimir. También recordemos que este símbolo es de salida de información y también es impresión de información. Y finalmente tenemos lo que es el fin del programa, ¿verdad? Que es así como inicia, así finaliza, con la misma, con el mismo símbolo. Y podemos ver todas las flechitas están conectando cada uno de los símbolos. Entonces, cuando hablamos de diagramas de flujo, estamos hablando de este tipo de cosas dentro de programación. Yo espero que ustedes le hayan entendido, y acá tienen ustedes la asignación. En este caso, ustedes van a elaborar un programa que multiplique tres números y represéntelos en un diagrama de flujo. Número 2, un programa eh, que le haga la resta de cuatro números y represéntelos en un diagrama de flujo. Número 3, elabore un programa que calcule el área de un cubo y represéntelos en un diagrama de flujo. Y finalmente tenemos elaborar un programa que calcule el perímetro de un rectángulo y represéntelos también dentro de un diagrama de flujo. Entonces van a poner en práctica lo que en este video tutorial se les ha enseñado. Espero hayan comprendido, y si de repente no entendieron a cabalidad, pues ahí estamos en contacto.